Todos quieren dar su punto de vista, todos quieren defenderse, todos quieren tener la última palabra. Y en medio de todo ese ruido, en medio de toda esa necesidad de hablar, hemos perdido algo precioso. Hemos perdido el arte del silencio. Hemos perdido la sabiduría de saber cuándo callarnos. Y esto se los digo con todo el cariño del mundo. Muchos de los problemas que ustedes tienen, muchas de las cosas que les roban la paz, existen porque no han aprendido a callarse. Proverbios 17:28 dice algo hermosísimo. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se dan cuenta? Hasta una persona que no es muy brillante puede parecer sabia si simplemente se calla. Y al revés, una persona inteligente puede parecer tonta si habla demasiado o en el momento equivocado. Entonces hoy les voy a hablar de algo profundo, algo que requiere madurez espiritual, algo que va contra todo lo que el mundo enseña. Les voy a hablar de 15 cosas que necesitan eliminar de su vida en silencio. No con grandes anuncios, no con explicaciones largas, no con justificaciones, sino calladamente, sabiamente, sin hacer ruido. Porque hay cosas que entre más las explicas, más complicadas se vuelven. Hay decisiones que entre más las justificas, más te atacan. Hay cambios que funcionan mejor cuando los haces sin avisar. La primera cosa que necesitan eliminar en silencio son las relaciones tóxicas. Y esto es poderoso, hermanos. Cuando ustedes se dan cuenta de que hay personas en su vida que solo les traen problemas, que solo les drenan energía, que siempre están criticando, siempre están pidiendo pero nunca dando, siempre están causando drama, la tentación es hacer un gran show, confrontarlos, decirles todo lo que han hecho mal, explicarles por qué ya no quieren tener relación con ellos, hacer un anuncio público de que se están alejando, pero ¿saben qué? Eso generalmente empeora las cosas. Porque esa persona tóxica va a defenderse, va a atacar, va a voltear la situación para hacerse la víctima, va a involucrar a otras personas, va a crear más drama. Y al final ustedes quedan más enredados que antes. La manera sabia es en silencio. Simplemente empiezas a poner distancia. Dejas de buscar a esa persona. Dejas de contestar inmediatamente sus llamadas. Dejas de estar disponible todo el tiempo. Y si te preguntan qué pasa, con educación pero con firmeza dices, he estado ocupado o estoy pasando por un proceso personal. No tienes que dar explicaciones largas, no tienes que justificarte. Y poco a poco, sin drama, sin conflicto, esa relación tóxica va quedando atrás. Y la persona tal vez ni siquiera se da cuenta conscientemente de lo que pasó. Simplemente se fue diluyendo y tú recuperas tu paz sin tener que pelear, sin tener que defenderte, sin tener que crear un escándalo. Les voy a contar algo que vi. Una señora que tenía una amiga que era pura toxicidad. Siempre con chismes, siempre hablando mal de otros, siempre metiéndola en problemas. Y un día, esta señora decidió alejarse, pero en lugar de confrontarla y crear un drama, simplemente se fue distanciando en silencio. Dejó de contestarle tan rápido, dejó de buscarla. Y cuando la amiga la buscaba, era amable pero breve. Y eventualmente esa amistad tóxica terminó sin pelea, sin drama. Y ella recuperó su paz. La segunda cosa que necesitan eliminar en silencio son los malos hábitos. Cuando ustedes deciden dejar un mal hábito, un vicio, algo que saben que les está haciendo daño, no tienen que anunciarlo al mundo. De hecho, es mejor que no lo hagan. ¿Saben por qué? Porque cuando anuncian públicamente que van a dejar algo, crean una presión externa. Ahora toda la gente está pendiente. ¿Ya dejaste de fumar? ¡Ya! Dejaste ese vicio. Y si fallan, lo cual es común en el proceso de dejar cualquier hábito, ahora tienen que dar explicaciones. Y la vergüenza de haber fallado públicamente puede hacer que se rindan completamente. Pero cuando lo haces en silencio, solo entre tú y Dios, si fallas, te levantas y vuelves a intentar sin toda esa presión externa. Además, cuando la gente no sabe que estás intentando cambiar, no hay nadie tratando de sabotearte, conscientemente o inconscientemente. Y aquí viene algo importante. Cuando finalmente logras vencer ese hábito, cuando ya llevas tiempo sin él, ahí puedes compartirlo si quieres para dar testimonio, para ayudar a otros. Pero el proceso de eliminar el hábito
ese es mejor hacerlo en silencio. La tercera cosa que necesitan eliminar en silencio son las quejas constantes. Y esto es algo que muchas personas necesitan escuchar. Hay gente que vive quejándose de todo, del trabajo, de la familia, del clima, del gobierno, de la iglesia, de todo, y cada queja busca simpatía, busca que otros se unan, busca validación. Pero las quejas no resuelven nada, solo roban tu energía y la energía de los que te escuchan. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No dice quéjense menos, dice sin murmuraciones, cero. Entonces si quieren paz, cállense, dejen de quejarse. Y no tienen que anunciar, ya no me voy a quejar más, simplemente empiecen a hacerlo. Cuando algo les moleste, en lugar de quejarse con todo el mundo, llévenlo a Dios en oración. O si es algo que pueden cambiar, cámbienlo. Pero dejen de estar hablando y hablando de lo mismo sin hacer nada al respecto. Y van a ver algo hermoso. Cuando dejan de quejarse, su energía cambia, su perspectiva cambia. Y atraen cosas diferentes a su vida porque no están vibrando constantemente en la frecuencia de la queja. La cuarta cosa que necesitan eliminar en silencio son las expectativas que tienen sobre otras personas. Muchos de los sufrimientos, muchas de las decepciones que experimentamos vienen de las expectativas que ponemos sobre otros. Esperamos que nuestros hijos sean de cierta manera. Esperamos que nuestro cónyuge actúe de cierta forma. Esperamos que nuestros amigos nos traten como nosotros los tratamos. Esperamos que la gente nos valore como nosotros la valoramos. Y cuando esas expectativas no se cumplen, sufrimos, nos decepcionamos, nos enojamos. Y muchas veces vamos y le reclamamos a la persona, yo esperaba que tú, y creamos conflicto. Pero ¿saben qué? La manera sabia es soltar esas expectativas en silencio. Aceptar que cada persona es quien es, que no puedes controlar a nadie, que no puedes obligar a nadie a ser diferente de lo que es, y que tu paz no puede depender de que otros cumplan con lo que tú esperas de ellos. Esto no significa que no tengas límites, no significa que aceptes cualquier cosa, significa que dejas de esperar que la gente cambie y en su lugar te enfocas en lo que tú puedes controlar, tus propias reacciones, tus propias decisiones, tu propia vida. Y cuando haces esto, cuando sueltas las expectativas en silencio, sin reclamar, sin hacer drama, encuentras una paz inmensa. Porque ya no estás constantemente decepcionado por lo que otros no hacen. La quinta cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de tener siempre la razón. Y esto es difícil para muchos porque el ego se resiste. Nos gusta tener la razón. Nos gusta ganar las discusiones. Nos gusta demostrar que nosotros sabíamos, que nosotros teníamos el punto correcto. Pero ¿saben qué? Hay muchas discusiones que simplemente no valen la pena. Hay muchos temas donde pueden tener toda la razón del mundo, pero si insisten en demostrarlo, lo único que van a conseguir es conflicto, pérdida de relaciones, pérdida de paz. Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. A veces la respuesta más sabia es no responder. A veces ganar es retirarse de la discusión. A veces tener la razón no importa tanto como tener paz. Entonces, cuando alguien diga algo con lo que no estás de acuerdo, pregúntate, ¿vale la pena discutir esto? ¿Esta persona va a cambiar de opinión? ¿Ganar este argumento va a mejorar mi vida de alguna manera? Y si la respuesta es no, simplemente cállate, sonríe y cállate, cambia de tema, déjalo ir. Y van a ver algo interesante. Cuando dejan de tratar siempre de tener la razón, cuando dejan de entrar en toda discusión, la gente los empieza a respetar más, no menos. Porque proyectan madurez, sabiduría, paz interior. La sexta cosa que necesitan eliminar en silencio es el deseo de venganza. Cuando alguien les hace daño, cuando alguien los traiciona, cuando alguien los trata injustamente, la reacción natural es querer vengarse, querer hacerles pagar, querer que sufran como nosotros sufrimos. Pero la Biblia es clara, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No es nuestra responsabilidad vengarnos, es la responsabilidad de
Dios. Y aquí viene algo poderoso. Cuando ustedes sueltan el deseo de venganza, cuando deciden no tomar represalias, no tienen que anunciarlo. No tienen que decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo podría vengarme, pero he decidido ser mejor persona. Eso sería orgullo disfrazado de humildad. Simplemente en silencio, en tu corazón, ante Dios, dice, Señor, esta persona me hirió. Yo podría querer venganza, pero te entrego esto a ti. Tú eres el juez justo. Yo elijo perdonar, no por esa persona, sino por mi propia paz. Y confío en que tú harás justicia a tu manera y en tu tiempo. Y cuando haces eso, cuando sueltas la venganza en silencio, algo se rompe. Las cadenas de amargura se caen y tu corazón encuentra libertad. La séptima cosa que necesitan eliminar en silencio son las disculpas constantes por cosas que no son su culpa. Hay personas, especialmente mujeres, que viven pidiendo perdón por todo. Perdón por molestar, perdón por existir, perdón por tener necesidades, perdón por expresar mi opinión. Y esto viene de una falta de autoestima, de un sentimiento de que no merecen ocupar espacio, de que son una carga para otros. Pero eso no es verdad. Ustedes son hijos de Dios, tienen valor, tienen derecho a existir, a tener necesidades, a expresarse. Entonces dejen de disculparse por cosas que no son su culpa. Y no tienen que anunciar, ya no voy a disculparme por todo. Simplemente empiecen a hacerlo. Dejen de decir perdón cuando no hicieron nada malo. Reemplácenlo con gracias. En lugar de perdón por molestarte, digan gracias por tu tiempo. En lugar de perdón por llorar, digan gracias por escucharme. Y van a ver cómo cambia la dinámica, cómo empiezan a proyectar más confianza, más dignidad. La octava cosa que necesitan eliminar en silencio es el hábito de compartir todo en redes sociales. Y esto es algo bien actual, bien de nuestros tiempos. Hay gente que sube todo a las redes. Lo que comieron, dónde están, con quién están, lo que están sintiendo. Cada pensamiento que pasa por su cabeza. Y hermanos, eso no es saludable. Primero, porque mucho de lo que pasa en su vida es privado, es sagrado, no es para consumo público. Segundo, porque cuando comparten todo, están buscando validación externa, están dependiendo de los me gusta y los comentarios para sentirse bien. Entonces eliminen esa necesidad de compartir todo y no tienen que hacer un post dramático diciendo me retiro de las redes o ya no voy a subir nada. Simplemente empiecen a vivir más y a postear menos. Empiecen a guardar las cosas preciosas de su vida para ustedes y para Dios. Y van a experimentar algo hermoso. Van a vivir más en el momento presente. Van a disfrutar más las experiencias porque no están pensando en cómo se verán en redes sociales. Y van a tener más paz porque no están dependiendo de la aprobación de extraños en internet. La novena cosa que necesitan eliminar en silencio es la comparación constante con otros. Y esto también está muy ligado a las redes sociales. Vemos las vidas aparentemente perfectas de otros y nos sentimos inadecuados porque ella tiene mejor casa, mejor cuerpo, mejor familia, mejor vida que yo. Pero hermanos, eso es una trampa. Primero, porque lo que ven en redes sociales no es la realidad completa. Es una versión editada, maquillada. Segundo, porque cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo, sus propias bendiciones y desafíos. Entonces, dejen de compararse. Y no tienen que anunciar, ya no me voy a comparar. Simplemente cada vez que se sorprendan comparándose, conscientemente redirijan su mente. Enfóquense en sus propias bendiciones, en su propio progreso, en su propio camino, y verán cómo su paz aumenta. Porque ya no están en una competencia imaginaria que nunca van a ganar porque siempre va a haber alguien con más, con mejor, con diferente. La décima cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de ser incluidos en todo. Hay personas que sufren tremendamente si no los invitan a algo, si no los consideran para algún plan, si se enteran que otros se reunieron sin ellos. Pero hermanos, no van a ser incluidos en todo. Y eso está bien. No todas las amistades son del mismo nivel. No todos los eventos son para todos. Y su valor no depende de cuántas invitaciones reciben. Entonces, eliminen esa necesidad. Y cuando se enteren que hubo algo a lo que no fueron invitados, en lugar de ofenderse, en lugar de reclamar, simplemente déjenlo ir en silencio. Enfóquense en las relaciones donde sí son valorados, en los eventos donde sí los quieren, y dejen de perseguir a gente que claramente no quiere incluirlos. Eso no es digno.
Ustedes merecen estar donde son celebrados, no donde apenas son tolerados. La 11ª cosa que necesitan eliminar en silencio son las conversaciones que no edifican. ¿Cuánto tiempo perdemos en conversaciones vacías, en chismes, en hablar de gente que no está presente, en críticas destructivas? Santiago 3:6 dice que la lengua es un fuego que puede contaminar todo el cuerpo. Las palabras tienen poder y cuando participamos en conversaciones negativas nos contaminamos espiritualmente. Entonces empiecen a eliminar estas conversaciones. Y no tienen que hacer un discurso cada vez que alguien empiece a chismear. Simplemente no participen. Cambien de tema sutilmente. O si es necesario, discúlpense y retírense. Perdón, tengo que ir a hacer algo. Y poco a poco, sin hacer drama, sin señalar a nadie, se van a alejar de ese tipo de conversaciones. Y su vida va a ser más ligera, más limpia espiritualmente. La 12ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la resistencia al cambio. Muchos de ustedes están estancados porque tienen miedo de cambiar, miedo de dejar ese trabajo que los hace miserables, miedo de salir de esa ciudad donde no son felices, miedo de terminar esa relación que ya no funciona, miedo de empezar algo nuevo. Y se pasan años justificando por qué no pueden cambiar, explicando a todos por qué tienen que quedarse donde están, buscando que otros validen su estancamiento. Pero hermanos, a veces lo mejor que pueden hacer es simplemente decidir en silencio. Voy a cambiar. No sé cómo, no sé cuándo exactamente, pero voy a moverme de donde estoy. Y empezar a tomar pasos pequeños hacia ese cambio sin anunciarlo al mundo. Porque cuando anuncias cambios grandes antes de hacerlos, invitas opiniones. Y la mayoría de la gente, por miedo o por envidia, te va a dar razones de por qué no deberías cambiar. Es muy arriesgado, estás loco, mejor quédate donde estás, aunque seas miserable, pero al menos es seguro. Pero cuando haces los cambios en silencio, cuando simplemente empiezas a moverte sin consultar con todo el mundo, para cuando la gente se dé cuenta, ya estás en tu nueva realidad, ya cambiaste. Y ahí ya no pueden detenerte con sus miedos. La 13ª cosa que necesitan eliminar en silencio es el miedo al qué dirán. Y esto es grande, hermanos. ¿Cuántas decisiones no tomamos por miedo a lo que la gente va a decir? ¿Cuántos sueños no perseguimos porque qué va a pensar mi familia? ¿Cuántas veces no nos defendemos porque qué van a decir de mí? Pero la realidad es que la gente va a hablar de todas formas. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien con una opinión. Entonces mejor haz lo que sabes que es correcto, lo que Dios te está guiando a hacer, independientemente de lo que otros digan, y esto lo haces en silencio. No anuncias, ya no me importa lo que la gente piense, porque eso suena a rebeldía, a inmadurez. Simplemente empiezas a vivir con más libertad, tomando decisiones basadas en tu relación con Dios y tu propia conciencia, no en las opiniones de otros. Y cuando la gente hable que hablarán, tú simplemente sigues adelante en silencio, con dignidad, sin tener que defenderte de cada comentario. La 14ª cosa que necesitan eliminar en silencio es la necesidad de explicar cada decisión que toman. Hay personas que sienten que tienen que justificar todo. La conversación pendiente con tu hijo que cada día está más distante, esa persona que te ofendió y que no has podido perdonar, el coraje que te da contigo mismo por no estar donde querías estar a esta altura de tu vida, y das vueltas en la cama y miras el relecho y agarras el celular y ves que ya es la 1 de la mañana y tienes que levantarte a las 6. Y cuando por fin te duermes, es un sueño agitado, pesado, lleno de sueños raros, y suena el despertador y sientes que no dormiste nada. Y empiezas el día arrastrándote, tomando café como si fuera medicina, irritable, sin ganas, sin paz, sin fuerzas. ¿Te suena familiar? Porque a mí me lo cuentan todos los días. Gente buena, gente de fe, gente que va a misa, que reza, pero que no sabe descansar en Dios. Y el cansancio se va acumulando y la vida se vuelve una carga. Y aquí está lo que necesito que entiendas alrededor de este minuto 5, porque esto lo cambia todo. Tu cansancio no es solo físico, es espiritual. No estás perdiendo el sueño, estás perdiendo la paz interior.
Y la paz interior no se recupera con una pastilla ni con unas vacaciones. La paz interior se recupera cuando aprendes a soltar en Dios lo que no puedes cargar tú solo. Cuando aprendes a cerrar el día de verdad, no solo apagando la luz, sino entregando tus cargas, tus heridas, tus pendientes, tus miedos, todo, absolutamente todo, en las manos del que sí puede con eso. Ahora escúchame bien esto que te voy a decir porque es una verdad que duele pero que libera. Si tú no aprendes a hacer esto, si tú sigues acostándote sin haber cerrado espiritualmente el día, vas a seguir arrastrando todo ese peso. Y ese peso te va a seguir robando el descanso. Y sin descanso, hermano, hermana, todo se vuelve más difícil. Sin descanso pierdes la paciencia con tus hijos. Sin descanso explotas por tonterías. Sin descanso no tienes fuerzas para orar bien por la mañana. Sin descanso te vuelves reactivo, defensivo, amargado. Y lo peor de todo es que empiezas a vivir en automático, sobreviviendo, no viviendo. Te levantas, cumples, te acuestas y así un día tras otro, sin paz, sin gozo, sin propósito claro, y los años pasan. Y un día te das cuenta que llevas meses, tal vez años, sin sentir esa paz profunda que solo Dios da. Y ahí está el peligro grande, porque cuando pierdes la paz interior, empiezas a buscarla en lugares equivocados, en el trabajo obsesivo, en el celular hasta la madrugada, en la comida, en el chisme, en cualquier cosa que te distraiga de ese vacío que llevas dentro. Pero nada de eso funciona, porque el descanso verdadero, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice San Pablo, solo viene de Dios. Y déjame decirte algo más que tal vez te sorprenda. El enemigo, el diablo, no necesita tentarte con cosas grandes para destruirte. Te destruye con el cansancio crónico. Te destruye quitándote el descanso. Porque una persona cansada no ora bien. Una persona cansada no tiene fuerzas para resistir tentaciones. Una persona cansada se vuelve presa fácil de la desesperanza, del mal humor, de la impaciencia, del pecado. Yo he visto cómo el cansancio ha destruido matrimonios, porque uno de los dos, o los dos, viven tan agotados que ya no tienen energía ni para hablarse con cariño. He visto cómo el cansancio aleja a la gente de la oración, porque llegan a la noche y dicen, estoy muy cansado para rezar, y se duermen sin haberle dado ni 5 minutos a Dios. Y eso se vuelve un círculo vicioso. No oran porque están cansados, y están cansados porque no oran, porque no sueltan sus cargas en Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos este ciclo? Escúchame bien porque aquí empieza lo práctico, lo que de verdad te va a ayudar. Necesitas aprender a cerrar el día con Dios. No solo a dormir, sino a cerrar espiritualmente el día. Y eso se hace con una oración de noche que sea real, profunda, honesta, completa. No estoy hablando de rezar un Padre Nuestro corriendo mientras te estás quedando dormido. Estoy hablando de tomar 10, 15 minutos antes de dormir para hacer un verdadero examen del día con Dios, para soltar tus cargas, para pedir perdón, para agradecer, para entregar tus preocupaciones, para pedirle a Dios que te proteja durante la noche y que te dé un descanso reparador. Y aquí está lo primero que tienes que entender sobre la oración de noche. No es opcional para el cristiano. No es algo bonito que haces si te sobra tiempo. Es necesario, es vital, porque si tú no cierras el día con Dios, lo cierras con tus propios pensamientos, con tus propias angustias, con tu propio desorden interior, y eso te va a robar la paz toda la noche. Imagínate que tu día es como una tienda. Si tú no haces corte de caja al final del día, si no cierras bien, si no guardas todo en su lugar, al día siguiente vas a encontrar un desorden que te va a costar el doble arreglar. Pues con tu vida espiritual es igual. Necesitas hacer corte con Dios cada noche. Necesitas revisar qué pasó, qué salió bien, qué salió mal, qué necesitas soltar, qué necesitas pedir, qué necesitas agradecer. Ahora déjame explicarte paso a paso cómo hacer esta oración de noche que va a transformar tu descanso. Y quiero que me pongas atención porque cada paso es importante, cada paso tiene un propósito espiritual. No es magia, no es un truco. Es una disciplina de oración que la Iglesia ha enseñado durante siglos y que funciona porque pone orden en tu alma. Primer paso. Antes de empezar a orar, prepara el ambiente. Apaga el celular o déjalo lejos. Apaga la televisión. Siéntate en tu cama o en una silla, en un lugar tranquilo. Si estás casado y tu esposo o tu esposa quiere orar contigo, perfecto, háganlo juntos.
pero necesitas un momento de silencio real. No puedes orar bien con distracciones. No puedes encontrarte con Dios con el celular en la mano. Dios merece tu atención completa. Y créeme, estos 10 o 15 minutos van a valer más que una hora de estar dando vueltas en la cama sin poder dormir. Segundo paso, empieza haciendo la señal de la cruz despacio, con conciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y reconoce que estás en la presencia de Dios. No es que Dios llegue cuando tú oras. Dios ya está ahí. Pero tú necesitas hacer consciente su presencia. Puedes decir algo como: Señor, aquí estoy ante ti. Sé que me has acompañado todo este día. Sé que me has cuidado, aunque yo no siempre me di cuenta. Ahora quiero hablar contigo, quiero entregarme a ti, quiero cerrar este día en tus manos. No tiene que ser con estas palabras exactas, dilo con tus propias palabras, pero reconoce que estás ante Dios, que Él te está viendo, que Él te está escuchando, que Él te ama. Tercer paso, y este es clave, haz un examen de conciencia del día. San Ignacio de Loyola enseñaba esto como algo fundamental. Repasa tu día. Desde que te levantaste hasta este momento. Pregúntate, ¿qué hice bien hoy? ¿En qué momentos sentí la presencia de Dios? ¿En qué momentos actué con amor, con paciencia, con generosidad? Y agradece eso a Dios. Dale gracias por las cosas buenas que viviste, por las personas que te acompañaron, por el trabajo que tienes, por la comida que no te faltó, por tu familia, por tu salud, por todo. Y luego pregúntate, ¿en qué fallé hoy? ¿En qué momentos pequé? ¿Cuándo perdí la paciencia? ¿Cuándo juzgué a alguien? ¿Cuándo mentí? ¿Cuándo fui egoísta? ¿Cuándo no quise perdonar? ¿Cuándo me dejé llevar por el orgullo, por la envidia, por la lujuria? Y sé honesto, no te justifiques. No le eches la culpa a los demás. Reconoce ante Dios tus fallas y pídele perdón de corazón. Dile: Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, me arrepiento, no quiero volver a hacerlo, dame tu gracia para cambiar. Y aquí déjame hacer un paréntesis importante. Cuando haces este examen de conciencia y descubres que hay un pecado grave, un pecado mortal, no basta con pedirle perdón a Dios en tu oración de noche. Necesitas ir a confesarte. La confesión es el sacramento que Jesús nos dejó para el perdón de los pecados. No puedes saltártelo. No puedes decir: yo me confieso directamente con Dios. Sí, Dios escucha tu arrepentimiento, pero Él quiere que vayas al sacramento, que te arrodilles ante un sacerdote, que confieses tus pecados, que recibas la absolución, que recibas esa gracia sanadora que solo viene del sacramento. Entonces, si en tu examen de conciencia descubres algo grave, apúntalo mentalmente y ve a confesarte cuanto antes. No lo dejes pasar, porque el pecado grave te roba la paz, te roba la comunión con Dios, te roba la fuerza espiritual. Cuarto paso, entrega tus cargas a Dios. Este es el momento donde vas a soltar todo lo que te está pesando, todas las preocupaciones, todos los miedos, todas las angustias, y vas a decírselas a Dios de frente, no con palabras bonitas, con palabras reales. Señor, estoy preocupado por el dinero. No sé cómo voy a pagar esto. Tengo miedo. Señor, mi hijo se está alejando y no sé qué hacer. Me duele. Señor, siento que mi matrimonio se está enfriando y tengo miedo de perderlo. Señor, me siento solo. Señor, estoy cansado de luchar contra esta tentación y sigo cayendo. Señor, no sé si voy por buen camino. Dile todo, todo, porque Dios quiere escucharte. Dios no se asusta con tu sinceridad. Dios no se escandaliza con tu dolor. Dios quiere que le confíes lo que llevas dentro. Y cuando se lo dices, cuando lo nombras, cuando lo pones en sus manos, algo pasa. No es que el problema desaparezca mágicamente, pero tú sueltas el control, tú dejas de cargar solo lo que no puedes cargar solo, y eso libera, eso da paz. Y después de decirle tus cargas, haz algo muy importante. Dile a Dios que confías en Él, aunque no entiendas cómo. Aunque no veas la salida, dile que confías. Señor, yo confío en ti. Sé que tú tienes un plan. Sé que tú no me vas a abandonar. Sé que tú me amas más de lo que yo puedo entender. Hágase tu voluntad, no la mía. Y esto, hermano, hermana, esto es fe. Fe no es ausencia de miedo. Fe es confiar en Dios a pesar del miedo. Fe no es tener todas las respuestas. Fe es saber que Dios tiene las respuestas aunque tú no las veas.
Y cuando tú le entregas tus cargas a Dios y le dices que confías en Él, estás haciendo un acto de fe poderoso, estás soltando el control. Y eso te va a dar paz para dormir. Quinto paso, ora por los demás. No te vayas a dormir pensando solo en ti. Ora por tu familia. Ora por tu esposo o tu esposa. Ora por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. Pídele a Dios que los cuide, que los proteja, que los guíe. Ora por esa persona que te hizo daño hoy. Sí, aunque te cueste, ora por ella. Pídele a Dios que la bendiga. Ora por los que están sufriendo. Ora por los enfermos, por los que están solos, por los que no tienen trabajo, por los que perdieron la fe. Y cuando tú oras por los demás, algo pasa en ti, sales de tu propio dolor, te abres al amor, te vuelves más parecido a Cristo, porque Cristo no vino a servirse a sí mismo, vino a servir, y orar por los demás es un acto de servicio espiritual. Sexto paso, pídele a Dios protección para la noche. Esto es importante y mucha gente no lo hace. La noche es un momento de vulnerabilidad. Cuando duermes, tu mente se abre a cosas que durante el día puedes controlar. Por eso mucha gente tiene pesadillas, sueños inquietantes, pensamientos raros al despertar en la madrugada. Entonces necesitas pedirle a Dios que te proteja. Puedes decir algo como: Señor, protégeme durante esta noche, cubre con tu sangre preciosa mi mente, mi corazón, mi casa. No permitas que el enemigo me perturbe. Que mi sueño sea reparador, tranquilo, en paz. Que tus ángeles me cuiden. Que la Virgen María me acompañe. Y si me despierto en la noche, que mi primer pensamiento sea para ti. Y esto no es superstición, es confiar en que Dios tiene poder sobre todo, incluso sobre la noche, incluso sobre tus sueños, incluso sobre las fuerzas del mal que quieren perturbarte. Séptimo paso, termina con una oración que te guste o con el Padre Nuestro. Después de haber hecho tu examen de conciencia, de haber entregado tus cargas, de haber orado por los demás, de haber pedido protección, termina con una oración que cierre todo. Puede ser el Padre Nuestro, puede ser el Ave María, puede ser la oración de San Francisco, puede ser un salmo que te guste, puede ser una oración que tú mismo hagas. Lo importante es que cierres con Dios, que te duermas con Dios en el corazón, no con el celular en la mano, no con la televisión prendida, no con preocupaciones dando vueltas. Ahora, déjame darte algunos consejos prácticos más para que esto funcione de verdad. Primero, hazlo todos los días, todos, no solo cuando te acuerdes, no solo cuando estés mal, todos los días. Porque la oración de noche es como lavarte los dientes, necesitas hacerlo todos los días para mantener la higiene, para evitar que se acumule la mugre, pues con tu alma es igual, necesitas esa limpieza espiritual diaria, esa entrega diaria, ese cierre diario con Dios. Si lo haces solo de vez en cuando, no va a funcionar. Necesitas constancia, necesitas disciplina, y sí, al principio te va a costar. Los primeros días vas a sentir que no pasa nada, vas a estar distraído, te vas a acordar de 1000 cosas que tienes que hacer, pero persevera, porque la oración es como un músculo, entre más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Segundo consejo, ten un lugar fijo. Si puedes, ora siempre en el mismo lugar. Puede ser sentado en tu cama, puede ser en una silla al lado de tu cama, puede ser en un rincón de tu cuarto donde pongas una imagen de Jesús o de la Virgen, pero que sea un lugar específico, porque eso le dice a tu mente y a tu corazón que es momento de oración. Es como tener un altar personal, un lugar sagrado donde cada noche te encuentras con Dios. Tercer consejo, si estás muy cansado, no lo hagas acostado, porque si te acuestas a orar, te vas a quedar dormido. Y no, dormir no es orar. Orar requiere atención, requiere conciencia. Entonces siéntate. Aunque sea solo 10 minutos, siéntate. Y si de verdad estás tan agotado que no puedes ni sentarte, entonces hazlo lo más que puedas y dile a Dios: Señor, perdóname, estoy muy cansado, pero te entrego mi noche, protégeme, te amo. Dios entiende. Dios no es un tirano que exige perfección. Dios es un Padre amoroso que valora tu esfuerzo sincero. Cuarto consejo, si tienes pareja, invita a tu esposo o a tu esposa a orar contigo antes de dormir. No siempre va a ser posible, no siempre va a querer, pero cuando puedan hacerlo juntos, háganlo. Porque un matrimonio que ora juntos se fortalece. Un matrimonio que cierra el día en oración resuelve mejor sus conflictos, perdona mejor, ama mejor.
Y si tu pareja no quiere orar contigo, no lo presiones. Tú ora por él o por ella y ora por tu matrimonio. Pídele a Dios que toque el corazón de tu pareja, que lo abra a la fe, que lo acerque a Él. Y ahora quiero hablarte de algo que es fundamental para que esta oración de noche funcione: el perdón. Hermano, hermana, tú no puedes dormir en paz si te vas a la cama con rencor en el corazón. No puedes. El rencor es como un veneno que te carcome por dentro. El rencor te roba la paz. El rencor te roba el sueño. El rencor te enferma física y espiritualmente. Y lo peor del rencor es que te hace creer que tienes razón, que tu dolor justifica tu odio. Pero no. Jesús fue claro: perdona si quieres ser perdonado. Y en tu oración de noche necesitas hacer el ejercicio del perdón todos los días. Pregúntate: ¿a quién necesito perdonar hoy? ¿Quién me hizo enojar? ¿Quién me ofendió? ¿Quién me decepcionó? Y perdónalo. Ahí mismo, en tu oración, dile a Dios: Señor, perdono a esta persona. Suelto el rencor. Ya no quiero cargar con esto. Ayúdame a perdonar de corazón. Y tal vez no lo sientas. Tal vez sigas sintiendo el dolor, el coraje. Pero tú decides perdonar, tú tomas la decisión de soltar, y con el tiempo, con la gracia de Dios, el corazón sigue, pero empieza con la decisión. Porque si tú no perdonas, si tú te aferras al rencor, vas a vivir en una cárcel emocional y te vas a dormir prisionero de tu propio odio. Déjame contarte algo que me ha tocado escuchar muchas veces. Vienen personas a hablar conmigo y me dicen: Padre, no puedo dormir, tengo mucha ansiedad. Y cuando empezamos a platicar, descubro que llevan años sin perdonar a alguien. Llevan años cargando un resentimiento contra su papá, contra su mamá, contra su expareja, contra un hermano, contra un amigo que los traicionó. Y ese resentimiento les está robando la paz, les está robando el sueño, les está robando la salud. Y cuando por fin toman la decisión de perdonar, cuando por fin sueltan esa carga en su oración de noche, empiezan a dormir mejor, empiezan a sentir paz. No es magia, es que Dios sana lo que está roto cuando tú te abres a su gracia. Pero tienes que dar el paso, tienes que perdonar. Y aquí está otra cosa importante que necesito que entiendas sobre esta oración de noche. No es un monólogo, es un diálogo. No es solo tú hablando y hablando y hablando. También es escuchar. Después de que le hayas dicho a Dios todo lo que necesitas decirle, quédate en silencio un momento, aunque sean solo 2 minutos. Quédate en silencio y escucha. No esperes escuchar una voz audible. Dios normalmente no habla así, pero Dios habla en el silencio interior. Dios habla con pensamientos que llegan a tu mente, con paz que llega a tu corazón, con claridad que llega a tu alma, y a veces Dios no dice nada. A veces Dios solo te abraza en el silencio y eso basta. Porque lo que tú necesitas no siempre es una respuesta. Lo que necesitas es sentir que no estás solo, que Dios está contigo. Ahora bien, te voy a decir algo que necesitas saber y que nadie te va a decir con esta claridad. Hay noches que vas a orar y no vas a sentir nada. Vas a hacer tu examen de conciencia, vas a entregar tus cargas, vas a orar por los demás, vas a pedir protección y no vas a sentir ninguna emoción especial, ninguna paz profunda, ningún consuelo. Y ahí es donde muchos se rinden. Ahí es donde muchos dicen: esto no funciona, y dejan de orar. Pero escúchame bien, la oración no se mide por lo que sientes, se mide por tu fidelidad. Dios no te está pidiendo que sientas, te está pidiendo que confíes, te está pidiendo que seas fiel aunque no sientas. Porque la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Y hay noches de sequedad espiritual donde Dios parece estar lejos, donde el cielo parece cerrado, donde tú haces tu oración y sientes que tus palabras rebotan en el techo. Y esas noches son las que más valen. Esas noches son las que más te hacen crecer. Porque ahí es donde demuestras que no estás buscando a Dios por lo que sientes, sino porque lo amas. Ahí es donde demuestras que tu oración es real, no solo un buscar consuelo emocional. Y déjame hablarte de otra cosa que pasa cuando empiezas a orar en serio antes de dormir. Van a venir las distracciones. Vas a estar ahí tratando de concentrarte y de repente te vas a acordar que no pagaste el recibo de luz, o que mañana tienes una junta importante y no sabes qué vas a decir, o te va a llegar un pensamiento raro, una tentación, una duda, y te vas a frustrar y vas a pensar que no sabes orar.
Pero tranquilo, eso es normal. Eso les pasa hasta a los santos. Las distracciones en la oración son inevitables, lo que importa es qué haces con ellas. Cuando llegue una distracción, no te enojes, no te desanimes, simplemente reconócela, déjala ir y vuelve tu atención a Dios. Es como si estuvieras hablando con un amigo y de repente pasa alguien y te distrae. Tú no te enojas ni te vas, simplemente vuelves a poner atención en tu amigo, pues con Dios es igual. Vuelve a Él. Y si te distraes 10 veces, vuelves 10 veces. Y si te distraes 100 veces, vuelves 100 veces. Porque lo que importa no es orar perfectamente, lo que importa es orar con sinceridad. Y aquí hay algo que también quiero que sepas. Si durante tu oración de noche descubres que hay algo que necesitas hacer, algo que necesitas corregir, alguien a quien necesitas pedir perdón, no lo dejes para después. Márcalo. Escríbelo si es necesario. Y al día siguiente, hazlo, porque la oración sin acción es hipocresía. No puedes pedirle a Dios que te perdone si tú no estás dispuesto a pedir perdón. No puedes pedirle a Dios que te dé paz si tú no estás dispuesto a hacer las paces. No puedes pedirle a Dios que cambie tu vida si tú no estás dispuesto a cambiar tus acciones. Entonces, si Dios te muestra algo en tu oración de noche, actúa, obedece, hazlo. Déjame contarte otra cosa que he visto muchas veces en mi experiencia pastoral. Hay personas que me dicen, Padre, yo rezo mucho, pero mi vida no cambia. Y cuando les pregunto cómo rezan, me dicen que rezan pidiendo, pidiendo, pidiendo. Piden salud, piden dinero, piden trabajo, piden que sus hijos cambien, piden que su pareja cambie, piden que su situación cambie. Pero nunca agradecen. Nunca reconocen lo que ya tienen. Nunca ven las bendiciones que ya recibieron. Y esa es una oración incompleta, una oración egoísta, porque la oración cristiana empieza con la gratitud, empieza reconociendo que todo es regalo, que tú no mereces nada, que todo lo que tienes es por la misericordia de Dios. Entonces en tu oración de noche, antes de pedir, agradece. Agradece por el día que tuviste, aunque haya sido difícil. Agradece porque estás vivo, agradece porque tienes un techo, agradece porque tienes comida, agradece por las personas que te aman, agradece por tu fe, agradece incluso por las pruebas, porque las pruebas te hacen crecer, te hacen más fuerte, te acercan a Dios. Y cuando tú empiezas a agradecer, tu corazón cambia. Dejas de ver lo que te falta y empiezas a ver lo que tienes. Y eso, hermano, hermana, eso es bendición. Y ahora quiero meterme en algo más profundo, algo que tiene que ver con el combate espiritual. Porque cuando tú empiezas a orar en serio, cuando tú empiezas a tomar en serio tu vida espiritual, el enemigo se pone nervioso. El diablo no se preocupa por los tibios, por los que van a misa de vez en cuando y viven como si Dios no existiera. Esos ya los tiene. Pero cuando tú decides vivir de verdad tu fe, cuando tú decides orar todos los días, cuando tú decides cerrar el día con Dios, el enemigo va a atacar. Y te va a atacar de maneras sutiles. Te va a poner excusas. Estás muy cansado, déjalo para mañana. Total, un día no pasa nada. Dios entiende. Te va a poner distracciones, el celular, la televisión, una llamada, cualquier cosa para que no ores. Te va a poner dudas. Esto no sirve. Dios no te escucha. Estás perdiendo tu tiempo. Y si nada de eso funciona, te va a atacar con tentaciones más fuertes durante el día para que llegues a la noche tan culpable, tan avergonzado que no quieras hablar con Dios. Pero aquí está lo que el enemigo no quiere que sepas. La oración de noche es tu escudo, es tu protección, es tu momento de renovar fuerzas para el día siguiente. Y por eso el enemigo va a hacer todo lo posible para que no la hagas. Entonces cuando lleguen esas excusas, esas distracciones, esas dudas, reconócelas por lo que son, ataques espirituales, y resiste. Di, no, enemigo, yo voy a orar, yo voy a cerrar mi día con Dios, y tú no me lo vas a impedir. Y ora, aunque te cueste, aunque estés cansado, aunque no sientas ganas. Ora, y déjame decirte algo más sobre el combate espiritual en la noche. Muchas de las pesadillas, muchos de los pensamientos oscuros que te llegan en la madrugada, muchas de las tentaciones que se intensifican en la noche, no son solo cosas de tu mente, son ataques espirituales. El enemigo aprovecha la noche, aprovecha tu vulnerabilidad cuando duermes para sembrar miedo, para sembrar confusión, para sembrar tentación. Por eso es tan importante que cierres tu día en oración, que pidas protección, que cubras tu mente, tu corazón, tu casa con la sangre de Cristo. Que invoques a los ángeles,
que le pidas a la Virgen María que te cuide. Porque tú no estás solo en esto. Tú tienes un ejército espiritual de tu lado. Y cuando tú oras, cuando tú pides protección, ese ejército actúa y el enemigo tiene que retroceder. Porque el poder de Dios es infinitamente mayor que cualquier poder del mal. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante sobre el descanso. El verdadero descanso no es solo dormir bien, es tener paz interior. Es despertar en la mañana sin esa angustia en el pecho. Es vivir sin esa ansiedad constante. Y esa paz interior solo viene cuando tu vida está ordenada espiritualmente, cuando tú sabes que estás en paz con Dios, cuando tú sabes que has perdonado, cuando tú sabes que has pedido perdón, cuando tú sabes que has entregado tus cargas a Dios. Y eso, hermano, hermana, eso se construye todos los días con tu oración de noche. Día tras día, noche tras noche, vas poniendo orden en tu alma y ese orden interior se refleja en tu descanso. Por eso hay gente que duerme 3 horas y amanece con energía y hay gente que duerme 10 horas y amanece agotada. Porque no es solo el cuerpo el que necesita descansar, es el alma y el alma solo descansa en Dios. Déjame contarte de una persona que vino a verme hace un tiempo. Era una mujer de unos 40 y tantos años, trabajadora, madre de familia, buena persona, pero llevaba años sin dormir bien. Me decía que se acostaba y daba vueltas en la cama, que se despertaba varias veces en la noche, que amanecía más cansada de lo que se había acostado. Ya había ido al doctor, le habían dado pastillas, nada funcionaba. Y cuando empezamos a platicar, descubrí que llevaba más de 10 años sin confesarse. Más de 10 años cargando culpas, cargando resentimientos, cargando heridas sin sanar, y su alma estaba tan inquieta que su cuerpo no podía descansar. Le dije, hermana, necesitas confesarte, necesitas soltar todo eso que llevas cargando. Y al principio se resistió, me dijo que sus pecados eran muy feos, que le daba vergüenza, pero finalmente se decidió, se confesó, lloró mucho durante la confesión, sacó todo lo que llevaba dentro. Y cuando terminamos, cuando recibió la absolución, me dijo que sentía como si le hubieran quitado un peso de encima, como si pudiera respirar por primera vez en años. Y esa misma noche empezó a hacer la oración de noche que le enseñé. Y me contó después que por primera vez en años durmió toda la noche de corrido, sin despertarse, sin pesadillas, con paz, porque su alma por fin estaba en paz con Dios. Y cuando el alma está en paz, el cuerpo descansa. Y esto me lleva a otra cosa que quiero que entiendas. Tu oración de noche no va a resolver mágicamente todos tus problemas. No es que vayas a orar una noche y al día siguiente todo va a estar perfecto. No funciona así. Los problemas siguen ahí. Las pruebas siguen ahí. Las dificultades siguen ahí. Pero lo que cambia eres tú. Cambias por dentro, cambias tu perspectiva, cambias tu manera de enfrentar los problemas. Porque cuando tú oras, cuando tú cierras el día con Dios, tú le estás diciendo a tu alma, yo no estoy solo, Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, puedo con esto. Y esa confianza, esa paz interior, te da fuerzas para levantarte al día siguiente y enfrentar lo que tengas que enfrentar. No con tus propias fuerzas, sino con la fuerza que Dios te da en la oración. Y quiero hablarte ahora de algo práctico que va a ayudarte mucho. Lleva un diario espiritual. No tiene que ser nada complicado. Puede ser un cuaderno simple donde cada noche, después de tu oración, escribas 3 cosas. Primero, ¿por qué estoy agradecido hoy? Segundo, ¿qué necesito mejorar mañana? Tercero, ¿qué le pedí a Dios esta noche? Y escribe solo 2 o 3 líneas de cada cosa, nada más, pero hazlo todas las noches. Porque cuando tú escribes, cuando tú pones por escrito tus pensamientos, tus oraciones, tus gratitudes, algo pasa, se vuelve más real, se vuelve más concreto. Y además, con el tiempo, cuando releas esas páginas, vas a ver cómo Dios ha actuado en tu vida. Vas a ver cómo ha contestado oraciones que ya ni te acordabas que habías hecho. Vas a ver cómo has crecido. Y eso te va a dar esperanza en los momentos difíciles. Ahora, déjame decirte algo sobre el tiempo. Mucha gente me dice, Padre, no tengo tiempo para orar antes de dormir. Llego muy tarde, tengo que hacer 1000 cosas. Y yo les digo, si tú no tienes tiempo para Dios, entonces no tienes tiempo para vivir. Porque una vida sin oración es una vida vacía, es una vida sin rumbo, es una vida donde tú vas reaccionando a todo lo que pasa, pero no tienes control real de nada. Hermano, hermana, tú tienes tiempo para ver televisión,
Tienes tiempo para estar en el celular, tienes tiempo para muchas cosas que no son urgentes. ¿Me vas a decir que no tienes 10 minutos para Dios? Eso es una mentira que te dices a ti mismo y es una mentira peligrosa. Porque si tú no haces tiempo para Dios, te vas a quedar sin Dios. Y sin Dios, tarde o temprano, todo se viene abajo. Entonces, aunque sea 10 minutos, hazlos sagrados. Esos 10 minutos son tuyos y de Dios. Y nada, nadie, ninguna excusa te los va a quitar. Y aquí quiero meterme en algo que sé que te va a incomodar, pero lo tengo que decir. Si tú te acuestas todas las noches revisando el celular, viendo redes sociales, viendo videos, leyendo noticias, chismes, cualquier basura que te aparezca y te duermes con el celular en la mano, ¿qué crees que va a pasar? Tu mente se va a dormir llena de toda esa basura y vas a soñar con eso y vas a despertar con eso en la mente y vas a empezar el día con eso y te vas a preguntar por qué no tienes paz. Pues no tienes paz porque estás llenando tu mente de veneno antes de dormir. El último pensamiento que tengas antes de dormir es importante. Lo último que veas antes de cerrar los ojos es importante, porque eso se queda grabado en tu subconsciente. Entonces, si lo último que ves antes de dormir es a Dios, si lo último que haces antes de dormir es orar, tu mente se va a dormir en paz, tu corazón se va a dormir en paz y vas a despertar diferente. Pero si lo último que haces es ver contenido que te altera, que te angustia, que te llena de pensamientos negativos, pues vas a dormir mal. Es simple. Déjame contarte de un hombre que conozco. 30 y tantos años, buen trabajo, familia, todo parecía estar bien, pero estaba cayendo en la pornografía. Todas las noches, antes de dormir, veía pornografía en su celular y me decía que no podía parar, que lo intentaba pero no podía, y que se sentía terrible, que se sentía sucio, que se sentía alejado de Dios y obviamente no dormía bien. Se acostaba con culpa, con vergüenza, con asco de sí mismo y así no se puede descansar. Le dije, hermano, no puedes pelear esto solo. Necesitas confesarte. Necesitas dejar el celular fuera de tu cuarto y necesitas empezar a orar antes de dormir. Y me miró como si le estuviera pidiendo que escalara el Everest, pero lo hizo, se confesó. Empezó a dejar el celular en la sala antes de irse a dormir. Y empezó a orar antes de dormir, pidiendo protección, pidiendo fuerza contra la tentación, y no fue fácil. Hubo recaídas, pero poco a poco, con la gracia de Dios, con la oración constante, con los sacramentos, empezó a ser libre y empezó a dormir mejor, porque su alma ya no estaba en guerra consigo misma. Y esto me lleva a hablar de la confesión otra vez, porque es importantísimo. Si tú quieres dormir en paz, necesitas estar en paz con Dios. Y si hay pecados graves sin confesar, no vas a tener paz. No importa cuánto ores, no importa cuánto lo intentes. Si hay pecado mortal sin confesar, tu alma está herida, y un alma herida no descansa. Entonces, si hace mucho que no te confiesas, ve, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan feos sean tus pecados, ve, el sacerdote no te va a juzgar, el sacerdote te va a dar la absolución en nombre de Cristo, y vas a salir de ahí renovado, limpio, en paz. Y esa noche vas a dormir diferente, porque vas a dormir sabiendo que Dios te ha perdonado, que eres hijo amado de Dios, que puedes empezar de nuevo. Ahora quiero darte un plan concreto para los próximos 7 días, porque no basta con que escuches esto y digas qué bonito y no hagas nada. Necesitas actuar, necesitas empezar hoy mismo. Entonces, escucha bien, los próximos 7 días, todas las noches, antes de dormir, vas a apartar 15 minutos para hacer tu oración de noche. No 10, no 5, 15. Y vas a seguir los pasos que te di. 1. Prepara el ambiente. Apaga el celular, siéntate. 2. Haz la señal de la cruz y reconoce la presencia de Dios. 3. Haz tu examen de conciencia. Agradece lo bueno, reconoce lo malo, pide perdón. 4. Entrega tus cargas a Dios. Dile tus preocupaciones, tus miedos. Confía en Él. 5. Ora por los demás, por tu familia, por quien te hizo daño. 6. Pide protección para la noche. 7. Termina con una oración que te guste. Y además de eso, vas a hacer 3 cosas específicas esta semana. Primera, si hace mucho que no te confiesas, vas a buscar una iglesia, vas a ver el horario de confesiones y vas a ir. No lo pospongas. Segunda,
vas a perdonar a alguien. Piensa en alguien que te haya hecho daño y que todavía no has perdonado. Y en tu oración de noche vas a decir: Señor, perdono a esta persona, suelto el rencor, ayúdame a perdonar de corazón. Y vas a hacerlo todos los días si es necesario, hasta que lo sientas de verdad. Tercera, vas a empezar un diario espiritual. Compra un cuaderno y después de tu oración de noche escribe 3 cosas. ¿Por qué estás agradecido? ¿Qué necesitas mejorar mañana? ¿Qué le pediste a Dios? Y si haces esto, si de verdad lo haces durante 7 días, te prometo que vas a ver una diferencia. No te prometo que todos tus problemas se van a resolver, no te prometo que ya nunca más vas a tener una mala noche, pero te prometo que vas a sentir más paz, vas a dormir mejor, vas a despertar con más fuerzas, vas a sentir la presencia de Dios más cerca, porque la oración constante, fiel, sincera, cambia todo. Y ahora déjame decirte algo más que es muy importante. No te compares con nadie en esto. No te compares con la persona que reza el rosario completo todas las noches. No te compares con el que ora 2 horas. No te compares con nadie. Empieza donde estás. Si nunca has orado antes de dormir, empieza con 5 minutos y luego ve creciendo. Lo importante no es que seas perfecto, lo importante es que seas fiel. Lo importante no es que ores bonito, lo importante es que ores sincero. Dios no está buscando oraciones perfectas, Dios está buscando corazones sinceros. Dios no se impresiona con tus palabras, Dios se conmueve con tu humildad, con tu confianza, con tu amor. Y déjame hablarte de algo más, la constancia. Porque aquí es donde mucha gente falla. Empiezan con mucho entusiasmo, oran 3 días, 4 días, y luego se olvidan, o se cansan, o dejan que las excusas ganen, y vuelven a lo mismo. Y entonces dicen, esto no funciona, pero sí funciona. Lo que no funciona es tu falta de constancia. Hermano, hermana, necesitas entender que la vida espiritual es como la vida física. Si tú vas al gimnasio una semana y luego no vuelves en 3 meses, no vas a ver resultados. Si tú comes sano un día y luego comes pura chatarra el resto de la semana, no vas a ver resultados. Necesitas constancia, necesitas disciplina. Y sí, hay días que no vas a tener ganas, hay días que vas a estar cansado, hay días que vas a pensar que es inútil, pero ahí es donde se demuestra tu fe. Ahí es donde se demuestra que lo dices en serio. Porque cualquiera puede orar cuando tiene ganas, cuando se siente bien, cuando todo está bien, pero el que ora incluso cuando está cansado, incluso cuando no siente nada, incluso cuando le cuesta, ese es el que crece espiritualmente. Ese es el que va a ver cambios reales en su vida. Y ahora quiero hablarte de la Virgen María, porque ella es fundamental en esta oración de noche. Ella es la madre que vela por ti mientras duermes. Ella es la que intercede por ti ante Dios. Ella es la que te protege del mal. Entonces, en tu oración de noche, no te olvides de la Virgen. Rézale un Ave María. Pídele que te cuide durante la noche. Pídele que te ayude a descansar en paz. Pídele que te proteja de las tentaciones, de las pesadillas, de los miedos. Y confía en ella, porque la Virgen María nunca abandona a sus hijos, nunca. Y cuando tú le pides ayuda, ella actúa, ella intercede. Ella te cubre con su manto. Y déjame contarte algo más. Hay gente que me dice, Padre, yo rezo todas las noches, pero sigo teniendo miedo. Y yo les pregunto, ¿de qué tienes miedo? Y me dicen, tengo miedo del futuro. Tengo miedo de que algo malo pase. Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de enfermarme. Tengo miedo de que mis hijos se pierdan. Tengo miedo de quedarme solo. Y yo les digo, el miedo no viene de Dios. Dios no te da miedo, Dios te da paz. El miedo viene del enemigo, viene de la falta de confianza en Dios. Y aquí está la verdad. El miedo es normal. Todos tenemos miedo a veces. Pero no puedes vivir dominado por el miedo. No puedes tomar decisiones desde el miedo. No puedes orar desde el miedo, porque el miedo te paraliza. El miedo te impide confiar. El miedo te roba la paz. Entonces, en tu oración de noche, cuando lleguen los miedos, nómbralos, dile a Dios, Señor, tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello. Y luego suéltalos. Dile a Dios, pero yo confío en ti. Yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú no me vas a abandonar. Hágase tu voluntad. Y repítelo todas las noches si es necesario. Porque el miedo se combate con confianza. Y la confianza se construye en la oración. Y ahora quiero meterme en algo que sé que es difícil, pero es necesario.
el sufrimiento. Porque hay gente que me dice, Padre, yo oro todas las noches, pero sigo sufriendo. ¿Por qué Dios no me quita este sufrimiento? Y la respuesta es porque el sufrimiento tiene un propósito. No estoy diciendo que Dios cause el sufrimiento, no. El sufrimiento es consecuencia del pecado, de la enfermedad, de vivir en un mundo caído. Pero Dios puede usar ese sufrimiento para transformarte, para purificarte, para hacerte más parecido a Cristo. Jesús sufrió